Hola, hola, bienvenidos. Estamos en el marco de diálogo abierto entre hombres y mujeres, de mujeres y hombres del mundo, para construir nuevas realidades. Y hoy estoy muy bien acompañada porque estoy con Jesús Espinosa. Él es historiador, activista feminista y miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad, digo, de Género. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, y acceder a la entrevista y sobre todo por participar de nuestro evento, del Mm. diálogo. Yo encantadísimo de que me hayan invitado. Para mí es un placer y un honor. Gracias, muchas gracias por tu presencia. Voy a partir entonces ya con algunas preguntas que he preparado. Esto es una conversación, un diálogo que va a ser, espero que te sientas relajado y que podamos ir conversando, dialogando. Entonces, sobre la misma, te quiero preguntar por qué es necesario el diálogo y qué función tiene, qué función cumple, ¿no? En este momento, sobre todo como historiador, como hombre, te pregunto entre nosotros, entre hombres y mujeres. Sí, yo suelo afirmar que el diálogo es la única vía, es el único camino. Mm, No hay otro. A veces eh, nos dejamos llevar por otras vías y creo que es un error muy común, a veces inexorable, porque lógicamente vivimos en sociedades conflictivas donde el conflicto es algo intrínseco no solo a la naturaleza humana, creo yo, pero sino también en tanto en cuanto a las relaciones sociales, las relaciones de género, las relaciones de poder. Entonces, siempre existe una diatriba cuando hacemos política, política en mayúsculas, política desde un punto de vista amplio, ¿no? No solo desde los partidos políticos, lo que sea, sino los movimientos sociales, los movimientos contestatarios, contraculturales o no. Es decir, que hay una amplia amalgama digamos, de una diversidad ideológica al respecto. Y siempre nos encontramos siempre en una diatriba, es como algo cuasi eterno, si utilizar métodos para cambiar la realidad y la sociedad más, bueno, disruptivos. La violencia es un componente propio de las revoluciones a lo largo de la historia. La violencia es algo que no vivimos en sociedades muy, muy, muy violentas, si lo vemos desde un punto de vista comparativo, ¿no? A que las violencias existen y producen un enorme sufrimiento, muchas veces imperceptible e invisible. Y los movimientos sociales, contestatarios con el orden vigente, suelen muchas veces enfrentarse a un dilema. ¿Cómo cambiar la realidad? Si a través de la violencia, esto es poco común realmente hablar de ello, pero es así, es una realidad. Y el pasado y la historia, siento un poco que saqué, digamos, cuestiones de tipo histórico, pero es mi formación. En ese sentido, y luego tenemos una vía, ¿no? Un paradigma o un referente sería Gandhi, ¿no? Y, bueno, tendría sus matices, pero la vía pacífica, ¿no? Y parece como un dilema, bueno, un dilema estratégico, porque muchas veces los grupos o los sujetos sociales, sean las mujeres, sean minorías que sufren un sistema de opresión, etcétera, suelen utilizar vías diferentes, ¿no? Eso es ineludible. Y vivimos en tiempos en los que creo que tenemos que apostar por el diálogo. Y el diálogo parece como una suerte de buenismo ineficaz, pero yo creo que tenemos que redefinir las formas de hacer revolución y de transformar la sociedad. Y creo que el diálogo es absolutamente fundamental. Hay quienes no quieren dialogar o quienes parecen dialogar, pero creo que siempre tenemos que brindar la mano y la oportunidad de dialogar. Dialogar es una palabra que a mí me inspira mucho, ¿no? Diálogo, si lo desgranamos, un poco etimológicamente o lingüísticamente, mejor dicho, se compone, ¿no? De logos, que es razón, y de dos. Si dos quieren o pretenden o intentan o tienen voluntad de razonar, entonces se convierte en un diálogo. Lo que no es un diálogo son otras formas de hablar, de pronunciar sonidos a través de la... Yo siempre digo que hay que cuidar la palabra, que es un don de la naturaleza que nos ha dado a los seres humanos y creo que pocas veces lo cuidamos. O deberíamos de cuidarlo más. Bueno, estás diciendo algo súper interesante porque me resulta muy interesante porque parece que hoy por hoy el diálogo se aleja de nosotros, ¿no? En todos los ámbitos. Parece que dialogar ya no es
no es la salida, no lo estamos viendo, no lo estamos viendo representado en las escenas más públicas de la sociedad, digamos, ¿no? Eso es algo que a mí me llama mucho y poderosísimamente la atención. Parece que no hubiera ni siquiera la intención de dialogar, y parece que eso estuviera siendo premiado incluso. Es una opinión muy personal.